En lo que sigue resolveremos el problema de encontrar la distribución de una suma de variables aleatorias, conociendo la distribución conjunta de dichas variables aleatorias. El problema es el siguiente. Suponga que x sub 1 y x sub 2 son variables aleatorias discretas cuya distribución conjunta viene dada por la siguiente fórmula, donde μ sub 1 y μ sub 2 son constantes positivas, y x sub 1 y x sub 2 toman valores enteros mayores o iguales que 0, y la distribución conjunta vale 0 en cualquier otro punto. El problema es encontrar la distribución de la variable aleatoria x sub 1 más x sub 2. Para resolver este problema podemos usar el método de las transformaciones, el cual consiste en encontrar una aplicación 1 a 1 que transforme el vector aleatorio x sub 1, x sub 2, en otro vector aleatorio cuya primera componente sea la variable aleatoria x sub 1 más x sub 2. Vamos a explicar con mayor detalle este método. Sean x sub 1 y x sub 2 variables aleatorias discretas y sea x sub 1, x sub 2 el vector aleatorio cuya distribución conjunto es conocida, y donde el soporte lo denotamos con S. Si y sub 1, y sub 2 es un nuevo vector aleatorio que se obtiene a partir del vector aleatorio x sub 1, x sub 2, y por medio de una aplicación f mayúscula, donde f mayúscula es 1 a 1 y se puede representar por f evaluado en x sub 1, x sub 2, es igual a u sub 1, u sub 2, siendo estas funciones evaluadas en x sub 1 y x sub 2. Representamos a la inversa de f mediante f inversa evaluada en y sub 1, y sub 2 es igual a w sub 1, w sub 2, siendo estas funciones evaluadas en el punto y sub 1, y sub 2. Entonces, por definición, la función distribución del vector aleatorio y sub 1, y sub 2 evaluada en y sub 1, y sub 2 es la probabilidad de que y sub 1 valga y sub 1, y que y sub 2 valga y sub 2. Pero y sub 1 es igual a u sub 1 evaluado en el vector aleatorio x sub 1, x sub 2. Mientras que y sub 2 es igual a u sub 2 evaluados en el vector aleatorio x sub 1, x sub 2. Esto se puede escribir como la probabilidad de que f evaluado en el vector aleatorio x sub 1, x sub 2, sea igual a y sub 1, y sub 2. Pero esto equivale a la probabilidad de que el vector x sub 1, x sub 2 valga f inversa evaluada en y sub 1, y sub 2. Lo cual nos permite escribir la función de distribución de probabilidad de y sub 1, y sub 2, en términos de la distribución de probabilidad de x sub 1, x sub 2 evaluada en w sub 1, w sub 2. Note que esto es para todo y sub 1, y sub 2 en t, es decir, en la imagen del soporte S. Una vez tenemos la distribución conjunta del nuevo vector aleatorio y sub 1, y sub 2, podemos encontrar la función de distribución de probabilidad de y sub 1 y de y sub 2, calculando las distribuciones marginales. Teniendo en cuenta lo anterior, para encontrar la distribución de la variable y sub 1 igual a la suma x sub 1 más x sub 2, podemos definir otra variable aleatoria y sub 2 de manera que y sub 1, y sub 2 sea f evaluado en el vector x sub 1, x sub 2. Existen muchas posibilidades para escoger y sub 2 de tal manera que f sea 1 a 1. Por ejemplo, podemos tomar y sub 2 igual a x sub 2. Esto es, nuestra función f es tal que al evaluarse en x sub 1, x sub 2, nos arroja el vector x sub 1 más x sub 2, x sub 2. La inversa de esta aplicación es aquella que al evaluarse en y sub 1, y sub 2 nos arroja el vector y sub 1 menos y sub 2, y sub 2. Por lo tanto, la función de distribución de probabilidad del nuevo vector aleatorio se obtiene de la distribución que ya conocemos, pero evaluándola en y sub 1 menos y sub 2, y sub 2. Esto nos da la fórmula que tenemos a continuación. A continuación mostramos una gráfica de la distribución de los vectores aleatorios anteriores, en el caso particular cuando μ sub 1 vale 2, y cuando μ sub 2 vale 3.
Ya que tenemos la distribución del vector aleatorio y sub 1, y sub 2, podemos encontrar la distribución que nos interesa, esto es, la distribución de y sub 1, que viene siendo la suma de x sub 1 más x sub 2. Esto lo hacemos calculando la marginal de y sub 1. En lo que sigue se pueden ver los cálculos y la gráfica de la distribución obtenida.